Antes de presentar a nuestros expositores de hoy, quisiera brevemente manifestar mi alegría de ver cómo mutó, tomando otra dimensión, la clase del semestre, que consistía en la presentación del pensamiento de un destacado intelectual por un académico familiarizado con su obra, en la actual cátedra de investigación, que está más bien centrada en la presentación de los resultados de investigación de destacados especialistas sobre temáticas variadas. Como directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello, celebro esta nueva iniciativa que debemos a nuestro colega Mauro Basaure. Aprovecho también para recalcar la importancia de la vinculación de esta cátedra trianual con nuestra escuela y nuestra facultad, y para agradecer la colaboración con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Según veo en el público, nuestros estudiantes respondieron presentes a la invitación, lo que demuestra la utilidad de la cátedra para que circulen y puedan discutirse con ellos también los resultados de investigación de punta que se está llevando a cabo en Chile. Me siento también muy contenta de poder conocer un poco más hoy de la investigación de Juan Carlos Castillo, que analiza la relación entre meritocracia y desigualdad. Juan Carlos Castillo es doctor en Sociología de la Universidad de Humboldt, Berlín. Es subdirector e investigador principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y profesor asistente en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por último, es también investigador principal del proyecto Fondesit Regular, Economía Moral de la Meritocracia y Preferencias Distributivas. Su comentarista, por su parte, Matías Cosiña, es candidato a doctor en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, es magíster en Economía Aplicada e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Es coordinador de la Agenda Desigualdad del PNUD en Chile. Con anterioridad ha sido investigador del Center on Wisconsin Strategy, CIEPLAN, y el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ahora invitamos a este escenario al expositor, doctor Juan Carlos Castillo. Bueno, buenas tardes. Quiero partir agradeciendo a la casa, digamos, en la que estamos, que organiza además esta segunda versión segunda sesión de la cátedra, a la decana, a la Escuela de Sociología del Andrés Bello, por digamos, la iniciativa de discutir una serie de temas que muchas veces, como se mencionó al principio, no tenemos la oportunidad de conversar entre distintas instituciones y también entre distintos profesionales de distintas disciplinas. Así que yo creo que es un espacio bien necesario en las ciencias sociales a nivel nacional. Así que felicito a la organización, también a Mauro Basaure por llevar, digamos, el liderazgo de esta cátedra y también seleccionar los temas, los organizadores. Así que muchas gracias. Y por supuesto también a Matías, que tuvo la gentileza de acceder, digamos, a comentar este trabajo, lo que voy a presentar yo hoy. Siendo una de las pocas personas que yo creo que se ha dedicado a reflexionar con un poquito más de profundidad el tema específico de la meritocracia en Chile. Así que es de lujo que pueda estar acá con nosotros y tener su comentario después al final de la presentación. Les cuento un poco de esta presentación. Espero voy a tomarme el tiempo, o si no, tal vez me pueden avisar por acá cuando lleve unos 25 minutos, porque no quiero demorarme más de media hora en esto. Esto es lo que voy a presentar hoy, no es una agenda que tenga resultados muy concretos. Hasta ahora hay algunos resultados, pero de hecho hoy día no voy a presentar resultados, sino que lo que voy a presentar y lo que quería discutir con ustedes son algunas reflexiones, algunos conceptos que se relacionan con el estudio de la meritocracia y su relación con desigualdad, siendo un tema que, a pesar de lo que uno pudiera pensar, central en las ciencias sociales, ha sido muy poco investigado, muy poco, sorprendentemente poco. Así que hay que entrar con cuidado, yo creo que hay que entrar despacio a este tema, no sacar conclusiones muy apresuradas. Y estamos en una fase inicial de investigar en base a este concepto, sobre todo y su relación con economía moral y preferencias distributivas, que es lo que voy a contar un poquito más al final. Y ya hemos hecho un par de presentaciones. Hace un par de semanas presenté en el coloquio del ISUC, de Sociología de la Católica. La semana pasada tuvimos un panel en este tema en el Congreso Chileno de Sociología.
Así que probablemente no soy tan creativo para hacer una cosa totalmente distinta. Varias de estas cosas se van a repetir las ideas que he estado pensando y hemos estado pensando con el equipo de trabajo que tenemos en el Fondesit en este tema. Y los contenidos son estos. Voy a comenzar con una introducción. Luego voy a decir unas palabras sobre el tema del auge de la meritocracia, así lo quise llamar, porque este concepto adquiere tanta relevancia en los últimos años. Y cuáles son sus debilidades también. Y finalmente una reflexión y algunos conceptos e ideas que hemos estado pensando respecto de desigualdad de mérito y su vinculación con preferencias distributivas. El tema de las preferencias distributivas para mí es más cercano, porque es parte de mi agenda de investigación previa sobre temas de opiniones respecto de desigualdad y o sea, creencias normativas respecto de desigualdad y percepción de desigualdad económica, que es lo que he investigado hasta ahora. Y de ahí estoy saltando hacia el estudio de la meritocracia. Así que de ahí comienzo a interesarme por este tema y a dedicar un proyecto completo, que es el Fondesit Regular, que empezamos este año y que va a durar 4 años. Estamos en la fase inicial, así que lo que presento hoy también va muy en línea con lo inicial que está la reflexión en nuestro proyecto. Y quería partir con algunos... los temas, con algunas preguntas generales que, como para abrir el tema, que a uno lo pueden hacer pensar en la relevancia de la meritocracia, o algunos ejemplos también. Y cuando uno piensa en meritocracia, en general lo que piensa es en mérito, y el mérito está presente en una serie de iniciativas, en el lenguaje cotidiano sin duda, pero también en una serie, se refleja en ciertas iniciativas y también en ciertas demandas hacia la sociedad. Y un ejemplo de ello, donde la palabra mérito aparece repetidamente, por ejemplo, el primero que está ahí son los programas de talento académico, estos programas que tienen las universidades donde seleccionan a los niños más talentosos, ¿cierto? Y los llevan a la universidad para prepararlos para que puedan ingresar, que vienen de contextos un poquito más vulnerables o en situación de pobreza, como uno lo quiera llamar. Pero ahí el tema del concepto del mérito está muy presente, principalmente asociado a talento. El nombre de estos programas es de talento académico. Y ahí viene un primer vínculo importante. ¿El mérito es solo talento o es algo más que talento? ¿Ya? Yo creo que al revés sería difícil defender o plantear que el mérito no tiene nada que ver con talento, al menos en la concepción general que tenemos del concepto. Ahora, si es solamente talento o no, es lo que vamos a ir discutiendo después. Otro programa, estos son algunos que se me ocurren, hay muchos más, pero que he estado más cercano tal vez, o que conozco algunas personas que están involucrados en ello, son los programas de asignación de excelencia pedagógica, que se llama, de hecho, premios al mérito docente, que son estos programas que premian a profesores destacados. Asociado a eso, la evaluación docente, también a los mejores profesores, ¿cierto? Ahí se sube el sueldo. Está la discusión de la carrera docente de la ley que fue este año, y el año pasado que se ha discutido intensamente, tiene mucho que ver con el mérito de los profesores, ¿ya? El término ha aparecido repetidamente. La discusión que hay sobre la alta dirección pública es como una oposición a la designación de cargos por cuoteos políticos versus mérito, digamos, versus el mérito real que tienen las personas y no por otras cosas. Aparece también el caso de los propedéuticos, que han sido iniciativas que nacen en algunas universidades, principalmente diría la USACH y otras más que han seguido esa idea de incorporar a alumnos que están terminando la enseñanza media y capacitarlos, apoyar su ingreso a la universidad. Sin duda programas de becas, muchas becas se asocian al tema al mérito de los estudiantes. Y otro ejemplo que quería mencionar, porque son muchos que nos traen a la idea de mérito a cosas más conocidas, son las mediciones educacionales a larga escala y las que tienen consecuencias, principalmente CIMSE. Como sabemos, el CIMSE tiene una serie de consecuencias para las escuelas, sobre todo las escuelas que le va mal, incluso pudiendo llegar al cierre de escuelas, y la situación más dramática o más dramática caricaturesca que se dio en el caso del CIMSE fue el tema de los semáforos, que fue lo más conocido, ¿cierto? Había escuelas en rojo, muy burdo, rojo, amarillo, verde, y que lo estaban haciendo mal. Entonces las escuelas que lo hacían mal, a nivel, era una especie de mérito más bien institucional, había que cerrarlas. Y con esto solamente quería traer, digamos, a colación algunos de los espacios más de la esfera pública donde el tema del concepto de mérito está muy presente. Y
Otros temas donde la meritocracia también aparece, o el mérito, pero aparece como una irritación. Por ejemplo, casos de corrupción. Cuando aparecen casos de corrupción, sobre todo más a nivel individual que personal, lo del mérito aparece mucho en el discurso. Y esto se ha hablado mucho, sobre todo en base, digamos, los dos últimos años, sobre todo por el caso Cabal, ¿cierto? Y Dávalos como una figura totalmente antimeritocrática, que llegó a la moneda. Muy interesante porque llega a la moneda por una cosa familiar, por ser hijo de la presidenta, y además, digamos, después cae en este escándalo que es tiene que ver más con temas financieros. Entonces se ha convertido en una especie de ícono como de la antimeritocracia. Y también parte de los escándalos asociados también a otros nombramientos, cuoteos, todo el tema del pituto, todo lo que es familia y contacto es como una especie de antimérito, o es considerado así. El sistema educativo, toda la discusión que ha salido sobre todo a partir de las manifestaciones que hemos visto en los últimos años, ya casi 10 años, se asocian a méritos de los estudiantes y su reconocimiento. En fin, obtención de beneficios por contacto, la suerte también puede ser vista como algo no meritocrático, una serie de barreras a la movilidad social, que es un tema que nos acerca más el mérito a la sociología, qué tan abiertas o cerradas están las posiciones en la sociedad y cómo eso atenta contra la promesa de la meritocracia, que es parte de la modernidad, y la palabra cuna, que también se utiliza repetidamente, ¿cierto?, cuando los beneficios que vienen de la cuna no son meritocráticos, porque vienen de la herencia o de la capital humano, cultural de la familia. Entonces eso produce una cierta... inmediatamente cuando uno menciona esas palabras es como que el ideal meritocrático, que se asocia a algo positivo, y vamos a entrar a eso ahora, se ve irritado, se ve cuestionado, y eso produce un cierto malestar. Pero ahora, ¿cómo ha sido relacionado, entrando ya más de lleno al tema de esta charla, el mérito con la desigualdad? Eso es bien interesante porque yo creo que está muy bien resumido en esta frase, que es uno de los pocos libros sociológicos que hay respecto, o sea, netamente sociológicos que hay respecto de meritocracia, que se llama La meritocracia como principio de legitimación, que es una tesis doctoral de un profesor en Alemania. Y lo que él plantea en resumen en su tesis, perdón, creo que es la tesis de habilitación, que es esta cosa extraña que hacen los alemanes después del doctorado, si tienen que habilitar, entonces hace como una segunda tesis doctoral. Bueno, lo que él plantea es que la creencia en el mérito como principio distributivo justo permite la legitimación de la desigualdad social. Y yo creo que ese es un buen resumen de la relación entre mérito y desigualdad. Y esto se asocia mucho en libros de estratificación al advenimiento de la modernidad, ¿cierto? Sobre todo, bueno, Ilustración, Revolución Francesa, y el cuestionamiento de los beneficios de cuna en base a la época feudal, y que ahora los criterios de asignación o distribución ya no deberían ser la herencia ni los títulos nobiliarios, sino que el logro individual, entre algunos de ellos, ¿ya? Entonces lo que uno puede plantear al respecto ahí, claro, que la desigualdad de todas formas sigue existiendo, pero los mecanismos de legitimación de la desigualdad cambian y ahora se basan en mérito. Entonces uno podría estar, es interesante y además separar conceptualmente justicia de igualdad, ¿ya? Asumiendo que, es difícil entrar en esa discusión en poco tiempo, que no son sinónimos, o sea que la igualdad no es sinónimo de justicia, están relacionadas pero no son sinónimos. El mérito sería una forma de justificar las diferencias y la desigualdad, ¿ya? O sea, la desigualdad podría ser justa, en tanto meritocrática. Y ese rompecabezas, yo creo que ese ámbito que se describe resumidamente en esta frase es el marco general que tiene esta presentación en lo que sigue. Voy ahora al tema del auge de la segunda parte, el auge de la meritocracia después de haber lanzado esa tesis más general. Y les voy a contar sobre el origen del concepto y cuáles son sus complicaciones incluso desde el origen, ¿ya? Porque es un concepto controversial, paradójico, uno podría decir oscuro, un poco traicionero también. Lo que tenemos ahí es, esto es un gráfico que viene del corpus de Google Books, que lo pueden ver, bien entretenido además, como jugar un poco con esto, se llama Google Ngrams, que lo que hace es buscar
las veces que aparecen diferentes conceptos en la literatura, que son miles y miles de libros, de acuerdo a los años. Entonces, como el porcentaje de menciones de ciertos términos. Y lo que aparece ahí graficado es el porcentaje de menciones de meritocracia, que es bastante bajo, bueno, eso no es muy relevante, pero es 0,000 no sé cuánto. Lo que es relevante en el gráfico es que ustedes ven que antes del año de mediados de los 50 ese concepto no aparece mencionado en nada, y a partir de mediados de los 50 comienza a aparecer y su mención se va elevando, notoriamente, ¿ya? Y esto es bien importante rastrear el origen del concepto, porque uno podría pensar que por su relación tal vez con otros conceptos, incluso fonética, como meritocracia o aristocracia, aristocracia o democracia, como los que terminan en cracia, sería algo muy antiguo. Y la verdad es que no, es un concepto muy nuevo y su fecha no lo puede rastrear específicamente, que es lo que voy a contarles después. Pero antes quería igual mostrar de este mismo, para hacer la comparación, este mismo gráfico, porque ahí, no sé si se ve el puntero, no se ve mucho, pero meritocracia es lo que está acá abajo, y si bien aumenta desde el año 58, comparativamente con otros términos apenas se alcanza a ver la diferencia, porque tenemos ahí redistribución, tenemos desigualdad, claramente con una mucha mayor cantidad de menciones y que también aumenta en el tiempo. Y el otro que aparece ahí es justicia social, que es el verde. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué lo quería mostrar? Porque si bien el tema y la mención y la importancia de la meritocracia como tema de estudio parece ir subiendo, comparativamente con otros temas sigue siendo nada. O sea, el tema apenas aparece en la literatura, y esto, ojo, que esto no necesariamente es literatura académica, ya son diferentes, hay novelas, hay un montón de cosas. Así que es importante también tomar eso en consideración. Bueno, y el origen de esto se remonta a este profesor, que es Michael Young, que nació en el año 1915, que es de Inglaterra, y él inventa este término en un libro que es The Rise of Meritocracy, que puede ser como el auge o la subida, es difícil traducir ese término. Yo podría traducirlo como el auge de la meritocracia. Creo que es una acepción un poquito más que da cuenta de lo que trata el libro. Y este libro es un libro muy interesante. Yo recomiendo su lectura. Es difícil encontrar, curioso, bueno, no es curioso porque el tema no tiene tanta difusión. Pero bueno, Michael Young es sociólogo, estudió sociología en LSE, el doctorado. Pero este libro no es sociológico. O sea, uno podría decir que sí, pero está escrito como una novela. Y el dispositivo narrativo que utiliza es muy especial, muy creativo. Lo que hace Young en el libro es situarse, o sea, está escrito como una tesis de doctorado, pero de un estudiante de doctorado que termina su tesis por ahí por el año 2033. Entonces, retrospectivamente, analiza históricamente la meritocracia y su evolución en Inglaterra. O sea, fue escrito en el 58, entonces él parte un poquito después del 58 y después empieza a inventar, digamos, qué pasa después. Pero esto lo dice como si fuera una tesis doctoral. Entonces, bueno, uno lee y dice, bueno, en el año 90 pasó esto en Inglaterra y empieza como a inventar cómo se desarrollaría la sociedad inglesa con el perfeccionamiento de la implementación de la meritocracia. Es muy interesante. Podría uno decir incluso un poquito delirante lo que él hace. Y para que se hagan una idea del tenor del libro, de los contenidos, aquí tengo algunas citas, porque, bueno, para resumir el sentido del libro, esto es una sátira respecto a meritocracia, después se van a dar bastante cuenta de por qué es así. Entonces hay algunas citas del libro, acá, por ejemplo, esa dice, que a mí me parece una de las claves que expresa muy bien el corazón del libro, dice, el mundo por primera vez observa o tiene un espectáculo de una clase brillante, el 5% del país que sabe qué significa un 5%. Como ustedes ven es bastante, o sea, y van a ver las citas son un poco escandalosas porque son bien despectivas, varias de ellas. Por ejemplo, aquí dice, si en el mundo adulto, tanto como en la escuela, los estúpidos se mantienen juntos, y esto lo escribe, o sea, esto no está escrito como chiste, sino que está escrito en un lenguaje, o sea, se enlaza
con el lenguaje de una tesis doctoral, pero él como que incluye este tipo de cosas. Entonces los estúpidos se mantienen juntos, entonces no se les recuerda en cada momento de su inferioridad. Entonces esta solidaridad de clase, mientras no esté, digamos, teñida por una ideología rebelde, puede ser, yo diría, ha sido la ayuda más valorable a la cohesión social. Entonces, él ahí aboga en el fondo porque los estúpidos se mantengan juntos, separados del resto, y según que es una consecuencia de la implementación de la meritocracia, se mantendría la cohesión social en las clases bajas. Otra cita, hacia 1990, recordemos que este libro fue escrito en el 58, pero él lo escribe hacia el pasado, pensando lo que pasó en 1990, los adultos con coeficiente intelectual de más de 125 pertenecían a la meritocracia. Y él habla acá de meritocracia como el gobierno de los mejores. Esto es gobierno, ¿ya? Es como las posiciones de poder están ocupadas por las personas más inteligentes, así lo entiende él. Entonces, una alta proporción de los niños con coeficiente intelectual sobre 125 son los hijos de estos mismos adultos. Las posiciones más altas de hoy día están alimentando a las posiciones más altas del mañana, más que en cualquier momento en el pasado. La élite está en el camino a volverse hereditaria. Los principios de herencia y mérito se están juntando, están viniendo juntos. La transformación vital, que ha tomado más de 2 siglos en cumplirse, está casi completa, ¿ya? Eso es como digamos, como el punto cúlmine de la meritocracia, está sucediendo porque se está juntando la herencia con el mérito. Bueno, hay varias cosas así en el libro. Como decía, se lo recomiendo bastante la lectura. Ya que hay una última cita de Young, él murió en 2002, entonces esto yo creo que fue una de las últimas cosas que escribió. De hecho, esto es una cosa del periódico. Lo que él dice que está muy, muy decepcionado de su libro El 58, The Rise of Meritocracy. Dice, yo inventé una palabra, de hecho la palabra está inventada en ese libro, antes no existía. Yo inventé una palabra que se puso a circular en términos generales, especialmente en los Estados Unidos, y además, bueno, lo que más lo indignó y por eso escribió esto, apareció en un lugar muy especial en los discursos de Tony Blair. Y él dice, esto lo dijo varias veces, pero lo repite, el libro fue una sátira y quería hacer una advertencia, que dice, bueno, obviamente no se ha cumplido, de lo que podría pasar en Inglaterra entre el 58 y el final imaginado de la revuelta contra la meritocracia en el 2033. ¿Ya? Él repite, esto fue una sátira, fue malentendido, la gente lo utiliza como si fuera un valor, pero él lo planteó ahí como una catástrofe de lo que podría pasar. De hecho, el libro termina en el 2033 en una revuelta contra la meritocracia. Ese es como el final, es bien interesante, donde además el autor muere en esa revuelta. ¿Ya? Como que dice, bueno, ahora los próximos días dice voy a ir a una manifestación porque hay gente que está curiosamente manifestándose contra esto, entonces voy a ir. Y después hay una nota del editor, bueno, esta tesis no pudo ser revisada hasta el final porque el autor murió en la revuelta. ¿Ya? Bien interesante. Un gran cierre para el libro. Bueno, ¿qué preguntas no...? Y lo interesante del libro es que si uno lo lee, hay varios cuestionamientos que están dichos en forma satírica, pero que todavía siguen muy vigentes. ¿Ya? Y las preguntas que uno puede abrir desde ahí, y también desde los otros ejemplos que mostré al principio sobre ejemplos de implementación meritocrática, por ejemplo, es en qué medida se ha logrado implementar este ideal. ¿Ya? Asumiendo, no desde el punto de vista de Young, sino que se transformó en un ideal y todo el mundo habla de la meritocracia como si fuera un ideal que deberíamos todos lograr, toda sociedad debería lograr la meritocracia. Bueno, ¿se ha logrado implementar esto, sea un ideal o no? ¿Cuáles son los límites de la meritocracia? ¿Qué se entiende por mérito y meritocracia? Muy interesante, porque una de las cosas que faltan en este tema son definiciones. ¿Qué apoyo o legitimidad tiene la meritocracia como sistema de distribución? ¿Se considera justo? ¿Se considera que en general así deberían ser distribuidos los bienes en base a talentos, por ejemplo, en base a, en el caso de Young, muy centrado en coeficiente intelectual, y él le dedica bastante espacio a la serie de evaluaciones estandarizadas que tienen que cumplir los niños en los colegios
y la verdad es que pensar en el SIMS es casi como leer lo que pasa con el SIMS actualmente en Chile, esto como saturación de pruebas sobre pruebas de los niños. Cómo se percibe el funcionamiento de la meritocracia y cuáles son las consecuencias de la aplicación de criterios de distribución meritocrática. Esas son algunas de las preguntas, yo creo que se abren a partir del libro y que siguen muy vigentes, y también la que nosotros hemos estado pensando para el proyecto que estamos desarrollando ahora. Y en base, no es la intención tampoco de respuesta a todas estas preguntas, pero sí abrir algunos conceptos que nos permitirían echar luces en algo sobre meritocracia y cómo uno podría seguir avanzando en términos de, ahora, agenda de investigación desde las ciencias sociales, que es lo que nosotros estamos... Porque uno podría, estas preguntas y mucho de lo que aparece en el libro en términos originales, uno podría discutirlos de diferentes puntos de vista, desde la filosofía política, desde, no sé, desde el mundo más público también. Yo creo que si uno pone a personas, no sé, trae un parte político a hablar de la meritocracia, podrían hablar 2 horas, pero probablemente no tienen idea de lo que se trata, de lo que hay detrás del término. Pero es un tema que yo creo que genera muchas reacciones. Todo el mundo como que tiene una opinión respecto a esto, como que genera bastante pasional, diría yo. Que también es parte de su dificultad de la investigación. Vamos entonces a algunas definiciones, o más bien, yo diría, intentos de definición. Lo que nos dice Sen, que es un buen punto de partida, que la idea de la meritocracia puede tener muchas virtudes, pero la claridad claramente no es una de ellas. O sea, no es un concepto claro, él ya lo reconoce el año 2000. Es un tema, por lo mismo, bien difícil de investigar, porque a diferencia de otros conceptos que uno podría pensar más cercanos, como justicia, por ejemplo, que yo también he investigado un poco más anteriormente, hay ciertas tradiciones, entonces hay discusiones, no se puede parar en cierta agenda, ya mira la justicia como, no sé, en relación con igualdad de oportunidades, ya hay toda una discusión. Aquí hay tan poco que la verdad es que uno empieza a leer y a buscar y es un terreno bien poco explorado. Pero sí hay ciertos consensos, por ejemplo lo que nos dice Jair, esto es una definición más de handbook, que las recompensas se distribuyen a los individuos de acuerdo al criterio de mérito personal. Puede sonar un poco obvio, pero la meritocracia tiene que ver con el mérito. ¿Ya? No nos avanza mucho porque no dice, bueno, ya, entonces, ¿qué es el mérito? Lo central es el mérito. Otra definición, la meritocracia se contrasta con sistemas que están basados en selección por características adscritas, como la riqueza heredada, la clase social, la etnicidad, raza, y más generalmente con cualquier sistema de nepotismo. Esas como irritaciones de la meritocracia que yo mencionaba al principio están acá, y lo que hace esta definición es decir que no es meritocracia. La meritocracia no es esto, una forma de definir, pero tampoco dice lo que es. Y finalmente, volvemos a... Es un poco triste ver que no hemos avanzado mucho desde el año 58 de esta novela, que ni siquiera uno podría catalogarla como semisociológica, no un libro de sociología, pero no hay mucho más en sociología, yo diría, de la agudeza con la que Jung escribió esta novela. Y él ahí habla de mérito como una ecuación que es una suma, o que es una suerte de suma ponderación entre inteligencia y esfuerzo. Inteligencia como parte de talento, más genéricamente podría ser talento y esfuerzo. Y a mí me parece que es bien interesante, y cuando uno empieza a explorar los significados del mérito, estamos ahora, de hecho nosotros en una fase en el proyecto más exploratoria, entrevistando expertos, y claramente aparece esto, o sea, aparece en algunas partes mucho más cargado de talento, otro esfuerzo, pero hay algo de eso en la concepción más general de la definición por parte de Jung. Y uno podría tal vez hacer una definición al contrario. Sería difícil sostener que mérito no tiene que ver con inteligencia o talento, o que mérito no tiene que ver con esfuerzo. Yo creo que sin duda son partes centrales del concepto. Ahora, lo interesante es qué hay de cada uno y cómo se combinan ellos dos en el mérito. Por ejemplo, ¿es más meritocrático ser inteligente o esforzado? Y yo creo que ahí hay ciertas definiciones que nosotros queremos explorar con el proyecto. Y acá siempre me gusta mencionar esta frase porque yo lo escuché mucho en el tema del esfuerzo, o lo que, sobre todo, bueno, esto se ve mucho en el ámbito vocacional, y típico que yo encuentro bien típico que se escucha el tema de, claro, él es inteligente porque no estudia y le va bien, ¿ya? Entonces el esfuerzo, o sea, el talento en el fondo, en ese sentido de logro académico, el talento es más importante que el esfuerzo. Por lo tanto, no podría decir el talento más meritocrático. Los dedos para el piano, todas esas como frases, digamos, típicas que van
mucho más por el lado del talento que el esfuerzo, de una forma tal vez más inconsciente, pero cuando uno pregunta y uno piensa en términos más políticamente correctos, dice, no, si el esfuerzo también, es como que no, si el esfuerzo, el esforzado, pero yo diría, digamos, a priori que parece que está más ponderado talento que esfuerzo. Y ahí no se ve nada, bueno, la verdad es que esto debería arreglarlo porque no se ve en casi ninguna parte, pero esto es alguno del marco conceptual que nosotros hemos alcanzado a armar para enfrentar este concepto de la meritocracia. Y acá resumimos algunas perspectivas. Entonces tenemos ahí, sobre todo ya en términos más académicos y más de las ciencias sociales, hemos identificado que este concepto aparece mencionado en una perspectiva estructural, sobre todo en los estudios de movilidad social en sociología, ya que sociología de la estratificación es un área clave de la sociología. Y ahí textos clásicos, digamos, como de Goldthorpe, autores como clásicos del tema de estratificación y movilidad, tienen menciones y capítulos o textos dedicados al tema. Pero ahí el tema se analiza como una especie de, también como una especie de crítica, ya que en el fondo el sistema de movilidad no es totalmente meritocrático, porque las posiciones están cerradas, entonces el estatus de los padres tiene mucho más que ver con el estatus de los hijos, que es la forma típica de medir movilidad social. Entonces ahí el tema de la meritocracia aparece como un referente crítico, un estándar que nunca se logra y probablemente nunca se va a lograr, pero que está ahí, digamos, una especie de, tal vez un anhelo tácito al cual uno debería llegar. Mientras por otro lado nosotros hemos llamado a otra perspectiva general que se llama moral, y ahí hay elementos normativos donde uno encuentra textos más de filosofía política. Bueno, está el texto, por ejemplo, de Zen, ahí mencionado, que aparece en un libro de meritocracia, uno de los pocos que hay, donde se relaciona la meritocracia como principio de justicia y con otros principios de justicia en la perspectiva de la filosofía política, asociado a teorías de equidad, digamos, que es lo justo, la igualdad, se discute en torno a esos conceptos, que es un poquito más lejano, yo diría, a la sociología. Y finalmente hay una perspectiva que nosotros llamamos subjetiva, que tiene que ver con percepciones y creencias respecto al mérito, la meritocracia y sus alcances. Es decir, qué es lo que piensa la gente común y corriente respecto de qué es el mérito, cuánto mérito existe en la sociedad, debería ser la sociedad meritocrática. En esta perspectiva nosotros nos posicionamos como investigación, o sea, a nosotros no nos interesa. Bueno, los sociólogos en general son bien reticentes a todo lo que sea normativo, digamos. Y este proyecto y lo que estamos investigando ahora en ningún caso tiene como una pretensión establecer qué tan buena es la meritocracia, como un estándar debería llevarse a cabo o no, y nosotros tratar de concluir si vale la pena, por ejemplo, que una sociedad como Chile tal vez sea meritocrática. Estamos bien lejos de eso, y ni siquiera queremos llegar a eso, sino que simplemente ver qué es lo que la gente piensa de eso, ¿ya? Qué es lo que la gente cree, percibe meritocracia, le importa la meritocracia a la gente, percibe que la meritocracia funciona o no funciona, y por supuesto, y más importante aún, a qué se relaciona eso, ¿ya? A clase social. Por ejemplo, las personas de diferente clase social perciben de manera distinta la meritocracia, o creen más o menos en la meritocracia, género tal vez, o lugar de residencia, afecta eso las creencias y las percepciones de meritocracia. En fin, así que estamos, ese es como nuestro humilde ámbito de investigación hasta el momento. Y para eso nosotros tomamos un concepto que en ninguna parte lo hemos visto asociado a meritocracia, pero nos pareció interesante considerarlo como marco de estudio, que es el de la economía moral. Y la economía moral, la definición que aparece acá, lo voy a leer: considera las normas morales y sentimientos que estructuran e influencian las prácticas económicas, formales e informales, y que pueden tener consecuencias en la producción y reproducción de desigualdad. Voy a mostrar un poco más y después quiero explicar el sentido de por qué para nosotros es importante tomar esto como marco de referencia para estudiar meritocracia en la sociología. Bueno, en este marco se conciben los mercados como proyectos morales saturados de normatividad, considerando el componente performativo de las políticas públicas. Es decir, nosotros partimos de la existencia de un entorno normativo donde los mercados tienen una influencia muy, muy grande en las normas, digamos, de convivencia culturales
y por eso yo creo que la mejor definición de cómo uno podría concebir esto es como un proyecto moral, ¿ya? Mercados como proyectos morales. Y en base a esto, nuestra hipótesis general en el estudio es que en sociedades con regímenes que fomentan la operación de criterios de mercado en ámbitos de política pública, como el caso chileno, se refuerza una economía moral donde se valoran elementos como el esfuerzo individual para la obtención de un amplio rango de beneficios. Y esto, que en la tesis en relación a meritocracia derivada de la concepción de economía moral, es que se extiende el mérito como un criterio de distribución justo a diferentes ámbitos. Ya como que el mérito empieza a penetrar diferentes ámbitos, ¿ya? De políticas públicas. Inicialmente el mérito está asociado, bueno, y desde el libro de Young, al ámbito educacional, mucha relación con medición de coeficiente intelectual, ese tipo de talento, y que los mejores son las personas más inteligentes. Ya ese es el sentido original, incluso en la sátira de Young de la meritocracia. Y lo que nosotros queremos estudiar acá, o tenemos una cierta intuición de que en sociedades donde se han implementado reformas políticas que tienen que ver mucho con privatización de servicios sociales y que ponen un énfasis en la capacidad individual para obtener ciertos beneficios, también tienen un componente meritocrático, ¿ya? Caso típico, como de ejemplo de esto, es la capitalización individual en el tema pensiones, ¿ya? O sea, la persona que más puede pagar, por lo tanto que, no sé, tuvo mejor trabajo, porque a lo mejor tuvo mejores credenciales educacionales, por lo tanto es más meritorio, tiene una mejor pensión. O sea, las pensiones, uno podría plantear entonces que las pensiones son meritocráticas en Chile, tienen que ver con el mérito de las personas. Y esto que puede sonar como un análisis muy así como sociológico, uno lo escucha a veces como bastante burdamente gente que está a favor del sistema, ¿no? Del sistema de pensiones de capitalización individual, y defienden esto. Está bien en el fondo que esta persona tenga más pensión porque trabajó más o ahorró más, ¿ya? Y por lo tanto el resto que personas que no hicieron los méritos necesarios en términos de trabajo son, claro, son como dijeron por ahí una vez, como gestos de galantería. Bueno, a la mujer igual hay que dar la pensión porque es un gesto de galantería nuestro, que las mujeres también tengan pensión, a pesar de que estuvieron en la casa, digamos, haciendo nada o algo no muy meritocrático, igual les damos pensión para que vean que el sistema es como que compensa un poco. Pero detrás de eso, como de esta ironía, está el componente meritocrático, y uno lo puede ver también en cierto grado en salud, sin duda en educación. Entonces, hay bastante de este como énfasis o refuerzo de las capacidades y esfuerzos individuales en diferentes ámbitos, en sociedades que han implementado una serie de políticas que fomentan las capacidades individuales, ¿ya? Por sobre la redistribución a nivel estatal. Bueno, y esta visión del caso chileno en absoluto es nuestra, hay mucho escrito sobre eso. Por ejemplo, en una serie de artículos, solo mencionar algunos que asocian los derechos sociales a mérito-beneficio versus y esto contrasta mucho esta literatura de lo que pasa en países que han llevado adelante estas reformas como de contracción del Estado con lo que sucede en estados de bienestar. Y hay un contraste bien interesante, ¿ya? En estados, qué sé yo, típicamente estados de bienestar europeos, donde cuando uno se pone a investigar cuál es el lugar del mérito ahí, es bastante distinto. Y uno lo puede ver eso en encuestas de opinión pública en comparación internacional. La valoración del mérito que hay en Chile es tremenda, comparativamente muy, muy grande. Y además hay otra cosa interesante de estudiarlo, esto ya más contingente, por el escenario de post-contracción que se llama en la literatura más anglosajona del post-retrenchment, que es está apareciendo, digamos, del 2010 en adelante, que se refiere como a un periodo donde ya el Estado deja de estar totalmente así constreñido y empieza como a agrandarse un poco, que es lo que uno puede ver tal vez en ciertas políticas sociales que se han ido expandiendo, en el caso chileno uno los puede ver. Y es interesante ver cómo en este escenario de post-contracción, que también se asocia a lo que pasa en América Latina con el giro a la izquierda, si es que tal vez ahí hay algo también de crítica a
Sí, o sea, sin duda lo hay, pero el tema es relacionarlo más concretamente con meritocracia y si hay una crítica un poquito más profunda a la distribución en base a criterios meritocráticos de beneficios sociales. Y por eso nos interesa, esto ya un poquito ya terminando, una de las cosas que nos interesa mucho asociar a meritocracia son las preferencias distributivas, que son lo que las personas, cómo las personas prefieren que se distribuyan ciertos bienes y beneficios en la sociedad. Por ejemplo, no sé, pues, ¿debería ser la educación gratuita para todos o debería pagarse? ¿O las pensiones debería estar centradas 100% en capitalización individual o debería haber otro sistema? Muchas cosas que están en discusión y que tienen que ver con preferencias. Y también, sin duda, con la desigualdad. Y aquí también son creencias y percepciones de las personas, que es lo que las personas ven en el rol del Estado principalmente y cómo les gustaría que esto fuera. Y ahí, para iluminar un poquito unas pequeñas distinciones conceptuales, nosotros distinguimos entre dos tipos principales de preferencias. Una son preferencias respecto de la desigualdad en términos más generales, o sea, qué tanto se debería reducir la desigualdad, y aquí también hay una línea de investigación en el tema de impuestos, que es la que sigue un co-investigador que es Jorge Atria. Se deberían tal vez aumentar los impuestos, impuesto a la herencia, por ejemplo, o impuestos, no sé, específicos, en fin, hay una serie de investigaciones de lo que la gente piensa respecto a los impuestos. Y hay otra línea que tiene que ver con preferencias sobre políticas sociales en ámbitos como salud, pensiones y educación. ¿Cómo le gustaría a las personas que esto se distribuyera? Y esto se ha investigado, o sea, no es mucho tampoco, pero sí aquí hay bastante más que meritocracia, principalmente porque este es todo un tema de la legitimidad del Estado de Bienestar Europeo. Entonces hay mucha investigación sobre qué tan sustentable, por ejemplo, un sistema de pensiones basado en criterios de solidaridad y qué consecuencias tienen, sobre todo, los cambios demográficos en mantener un sistema basado en criterios de solidaridad intergeneracional, que fue el caso alemán, digamos, y que comenzó como debido a la baja tasa de natalidad. En el fondo no había suficientes trabajadores que pudieran sustentar a la gente que se mencionaba, y hay toda una discusión respecto de qué tanto la población joven está dispuesta a seguir manteniendo un sistema así, a pesar de que normativamente puede estar de acuerdo, pero en términos de interés racional se hace muy pesado seguir manteniendo una generación o una cohorte, digamos, más grande de personas que entran crecientemente en jubilación, en fin. Pero eso por suerte ahí nos podemos afirmar en bastante literatura, sobre todo empírica. Hay mucha investigación en encuestas comparativas de opinión pública, en preferencias distributivas. Y aquí está expresada, yo creo, la hipótesis más general de lo que nosotros queremos hacer en el proyecto. Si bien el reciente giro a la izquierda sin duda se relaciona con demandas explícitas por mayor igualdad, creemos que la traducción de demandas en redistribución produce tensiones con valores y creencias arraigados en la economía moral de nuestra región y en Chile en particular. Entonces lo que planteamos ahí que no es tan simple como que, claro, la gente tiene como una cierta, al menos nosotros lo vemos así, demanda por más igualdad, ¿ya? Si uno pregunta en una encuesta, ¿usted quiere más igualdad? Es una pésima pregunta, porque no es una variable, sino es una constante, digamos. Todo el mundo quiere más igualdad. ¿Quiere que se redistribuya más? Sí, que se redistribuya más. Pero cuando se empieza a tocar, digamos, la esfera un poquito más personal, ahí empiezan ciertas tensiones. Entonces, claro, yo estoy a punto de jubilarme y trabajé 50 años, tuve ahorro provisional voluntario, ahora me dicen que viene una cosa más solidaria. Ahí como que las personas empiezan parece que el tema como como cuando empieza a llegar como a la situación personal no es tan conveniente. Y lo que se vio, bueno, eso probablemente en algún momento va a pasar en el ámbito de las pensiones, pero lo que sí ya vimos fue lo que pasó en educación. Lo que pasó en educación, el término del copago y el término de la selección fue muy irritante para muchas personas, que uno suponía que iban a ser los beneficiarios, que iban a hacer una fiesta por esto, ya no tengo que pagar más, ya a mi hijo no lo van a seleccionar, y la gente estaba marchando en las calles contra eso. Entonces no es tan racional como uno pudiera pensar. Cuando la gente puede demandar ciertas reformas, después las reformas llegan y uno dice, en realidad parece que no era eso lo que quería, sino que era otra cosa, ¿ya? Pero es un terreno bastante oscuro, ¿ya? Porque yo creo que no hay mucha certeza. Bueno, en opinión pública sabemos del año 60, digamos, que artículo de Converse famoso, que la opinión pública es bastante poco consistente, es bien inconsistente, y en estos temas yo diría más todavía. No hay mucha claridad. Si uno empieza a escarbar un poco, claro, la gente dice, no, yo quiero, ojalá que sea más igualdad o que las pensiones suban para todos.
Y uno hace un par de preguntas más y las personas empiezan como, a ver, parece que no. Entonces, yo creo que es un tema que le falta mucha entrada conceptual, y yo creo que ahí nosotros desde las ciencias sociales tenemos bastante que decir y aportar. Y también discusión con actores más políticos, ¿ya? Porque yo creo que son distinciones que ayudan. Y yo espero que con este proyecto, digamos, podamos humildemente comenzar a generar espacios de discusión como este. Y quería terminar con, bueno, hay algo de evidencia empírica con esto. Igual tenemos ya algunos resultados de estudios, pero no quise centrarme en eso porque son cosas muy específicas de medición y no sé si es muy atractivo para una charla así más general. Pero hay un par de artículos, bien poco, comparativos internacionales en temas de meritocracia, que ahí están mencionados, es lo que uno encuentra. Y quería terminar con esto, que es el modelo, mencionando el modelo general que nosotros tenemos pensado de cómo uno podría estudiar meritocracia y su relación con preferencias distributivas. Entonces tenemos acá, en el centro, lo que está ahí, no sé si se ve mejor, bueno, ahí, meritocracia como el concepto central, y lo que nos interesa principalmente es la distinción entre percepción de meritocracia y creencia, que son dos cosas distintas, y eso ya tenemos algunos artículos de investigación sobre eso. Claramente son distintas, no es lo mismo lo que uno percibe que lo que uno cree. Y también en meritocracia no está mencionado ahí, pero nos interesa mucho la ponderación diferencial de esfuerzo y talento. Y bueno, después queremos ver cómo eso se relaciona con las preferencias que tienen las personas en estos dos ámbitos, que es desigualdad general y también políticas sociales. Y luego variables ya más de tipo de modelo más clásico sociológico, sobre todo de estatus, también ideología política, la información que las personas manejan, otras variables, cómo esto se relaciona con las creencias respecto a la meritocracia, y a su vez con preferencias distributivas. Y estamos trabajando también con algunas bases de datos internacionales para ver cómo ciertas variables del país se asocian a variaciones en percepciones y creencias de meritocracia. Por ejemplo, cómo los países tal vez con más desigualdad económica creen más en la meritocracia, que uno de los hallazgos que uno puede encontrar. Y cómo países con un mayor componente redistributivo valoran tal vez menos la meritocracia, creen menos en la meritocracia como un sistema de distribución justo, menos que otros países. Así que hay bastante, hay datos por suerte, pero hay muy poco avanzado. Así que la verdad que estamos bien contentos que se han sumado bastantes tesistas de magíster en la Católica y de otras partes a investigar este tema. Y bueno, yo diría que está totalmente abierto todavía. Por eso quise presentar algo así bien preliminar, abrir preguntas más que cerrar. Tal vez en 1 o 2 años más ya tenga algunos resultados más específicos de los estudios, de los datos que nosotros levantemos. Estamos haciendo un estudio cualitativo ahora. Vamos a hacer focus y entrevistas, y después vamos a hacer una encuesta con un mini módulo así, panel, para estudiar ciertos efectos entre percepciones y creencias. Queremos investigar un poco temas tal vez de causalidad. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando en los próximos años. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, no sé si parte Matías con el comentario, después abrimos una ronda de preguntas, ¿no? Sí. A ver, Mauro me pidió que me mantuviera en torno a los 10 minutos de comentarios para después poder abrir la conversación. Voy a tratar de empaquetar varios comentarios en poco tiempo, así que les pido que me sigan. Y lo que voy a hacer es que voy a leer, porque si me pongo a irme por las ramas, nos pasamos aquí hasta que se termine el diálogo, el debate presidencial norteamericano, y que va a estar bastante más sabroso. Así que voy a leer, perdonen quizás lo estricto que voy a hacer en ceñirme a mi propio guión. Primero parto por celebrar a COES por organizar esta serie de conversaciones. Agradezco a Mauro Basauri por invitarme a comentar. Agradezco también a la casa por recibirnos. Y sobre todo celebro a Juan Carlos Castillo, a Jorge Atria y a Luis Maldonado por tomar el toro por las astas en este tema que, aunque crecientemente central en las discusiones de políticas sobre igualdad, desigualdad y justicia distributiva en Chile, está, como decía Juan Carlos, escasamente estudiado en el país. No al menos de manera central, aunque entra por la ventana de varios temas, de varios estudios, pero no ha estado estudiado como objeto central de investigación. A partir de algunos antecedentes generales sobre el proyecto que yo tenía y además a partir de mis lecturas previas de los
numerosos trabajos de Juan Carlos sobre percepciones de justicia distributiva y temas relacionados. Tengo algunos comentarios que creo dialogan bien con lo que hoy día presentó Juan Carlos. Pretendo agregar algunas piezas al rompecabezas que Juan Carlos está armando en ese sentido. Voy a restringirme a 3 comentarios relativamente extensos respecto de dimensiones empíricas del estudio de mérito y su relación con desigualdad. Y al final, aquí dice, si el tiempo me lo permite, no me lo va a permitir, pero lo podemos abrir en las conversaciones. Podría utilizar unos minutos para hacer alguna digresión en el plano normativo, que no está en el foco del trabajo de Juan Carlos, pero que a mí me parece interesante y muy atractivo. Tengo que mencionar que estos comentarios se basan en buena medida en trabajo que desde 2015 venimos realizando en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con miras a publicar un informe sobre desigualdad en Chile que ustedes debiesen poder tener en sus manos o en sus computadores durante el primer semestre del próximo año. Hemos hecho estudios, o sea, hemos producido información cualitativa, grupos de discusión, entrevistas en profundidad biográficas y una encuesta nacional sobre desigualdad que estamos analizando, así es que de ahí vienen mis comentarios. Entro entonces en materia. Primer punto. La famosa formulación de Young, que ha sido seguida más o menos de cerca por muchos de los académicos en esta materia, en esa formulación mérito se iguala a una combinación de talento más esfuerzo. Me detengo acá muy brevemente entonces para intentar aportar algunos elementos de discusión sobre cómo aterrizar esta formulación al estudio empírico del mérito y sus dificultades asociadas, que no son pocas. Primero, partamos por admitir lo obvio. En contextos de economías de mercado, la medición o evaluación del mérito se realiza eminentemente en el mercado laboral y se expresa sobre todo en la forma de salarios. El mercado, sin embargo, es parcialmente ciego al talento y al esfuerzo. El talento no se observa directamente y monitorear el esfuerzo es muy costoso. Por tanto, el mercado solo puede en la práctica, y en el mejor de los casos en que no haya discriminaciones arbitrarias o exclusiones sistemáticas, seleccionar a los más aptos a partir de señales imperfectas del talento, por ejemplo, credenciales educativas o pruebas estandarizadas de capacidades cognitivas. Y solo puede recompensarlo a partir de los resultados que producen, es decir, de su productividad observada. Estos resultados observados probablemente correlacionan con el esfuerzo efectivo y con el talento, pero están sujetos a otros factores que nada tienen que ver con el mérito. Por ejemplo, la suerte. Hay un libro de Robert Frank sobre mérito y suerte que salió este año que es bien interesante. O el entorno institucional. Por ejemplo, 2 trabajadores igualmente esforzados, igualmente talentosos. Uno trabaja en una empresa de alta productividad y muy efectiva y el otro en una menos efectiva y menos productiva, producirán resultados distintos. Entonces tenemos una primera dificultad que es cómo el mercado premia el mérito, cómo lo percibe y cómo lo premia. Si esto es así, entonces parece razonable apuntar que la medición del mérito debiese incluir cualquier factor, todos los factores idealmente, que influyan sobre la productividad, ¿sí? Educación y esfuerzo, sin duda, pero también otras componentes del talento que correlacionen con productividad. Algunos candidatos son, por ejemplo, actitudes y rasgos de personalidad que resultan útiles o productivos en el mundo del trabajo. Proactividad, capacidad de concentración, habilidad para retrasar recompensas, afabilidad en el trato, capacidad de liderar grupos, perseverancia, entre otros, son buenos candidatos. Nuestra idea de talento debiese ser, entonces, al menos en principio, amplia. 2 temas a tener en cuenta acá. Primero, la dificultad de medir estas capacidades más allá del logro escolar, o al menos de determinar cuál es su peso relativo en la fórmula de mérito una vez que se controla por educación. ¿Sí? Segundo, el hecho de que nada garantiza que estos rasgos y actitudes no tengan una fuerte componente hereditaria, lo que complica su evaluación en tanto criterios de justicia. Por otro lado, y si bien no es parte de la ecuación de Young, de mérito igual esfuerzo más talento, la sujeción a las normas sociales dominantes es a menudo una componente implícita del mérito. El ladrón que ejecuta un robo perfecto a un gran banco puede ser muy talentoso y ejercer un gran esfuerzo de planificación y ejecución, podemos incluso admirarlo por ello y hacer películas sobre su trabajo, pero la sociedad muy probablemente no asignará las mismas recompensas a su actuar
que al de alguien que ejerza similar esfuerzo y despliegue similares talentos en tareas entendidas como socialmente más virtuosas. También implícito en la ecuación está el requisito de que talento y esfuerzo se desplieguen en condiciones de igualdad de oportunidades. Este requisito, probablemente el más oneroso de todos, hace la medición del mérito una tarea particularmente compleja. Así que, suerte. ¿Cómo dar cuenta, por ejemplo, de las diferencias de calidad de educación entre estudiantes con las mismas credenciales? ¿Cómo evaluar el criterio de igualdad de oportunidades en niños que, pasando por el mismo track escolar, si es que este existiera, vienen de familias que les entregan dotes genéticas y ambientes de crianza distintos? ¿Y cómo dar cuenta, incluso si esas dotes son iguales, de las diferencias en recursos que las familias de origen pueden destinar a su crianza? Acá hay mucha tinta vertida en discusiones normativas y de filosofía política sobre qué diferencias es necesario y pertinente corregir, pero la discusión está lejos de estar zanjada y es pertinente a la hora de pensar cómo medir el mérito. Como bien nota Paul Kingston, que tiene un paper, y el mismo Young, la igualdad de oportunidades no garantiza, de hecho, que una meritocracia no sea un sistema de alta reproducción intergeneracional de posiciones, un sistema hereditario. Padres talentosos crían estadísticamente hijos relativamente talentosos. El mérito no garantiza, aunque facilita, altas tasas de movilidad intergeneracional. Es una condición en suma necesaria, pero no suficiente para la movilidad. Finalmente, una nota empírica sobre el punto, y aquí tenemos una distancia, yo creo. Nuestro material nos indica preliminarmente que en el Chile actual las apelaciones normativas al mérito como base para establecer criterios de justicia distributiva tienden a reducir el mérito casi exclusivamente a la componente de esfuerzo. Más allá del origen socioeconómico es el esfuerzo, el sudor de la frente, el quemarse las pestañas, el matarse estudiando, el viajar 3 horas en micro todos los días, las largas jornadas en el trabajo o en el estudio, lo que sustenta las demandas de recompensa, mucho más que las cuotas de talento desplegadas. Las apelaciones al talento existen, pero son menos estables y se muestran vulnerables a la crítica de falta de esfuerzo. Alguien que tiene talento pero no se esfuerza es sancionado. Esta reducción del mérito a esfuerzo parece independiente del nivel socioeconómico y educacional de quien contesta, aunque se despliega de manera diferencial. Si para el grupo alto, los profesionales en particular, la demanda de mayores salarios, por ejemplo, se traduce en una demanda, vuelvo atrás. Si para el grupo alto, para los profesionales, se traduce en una demanda de recompensa a las credenciales educativas, en el resto de los grupos se operacionalizan demandas de recompensa ante lo arduo del trabajo realizado. Cierro mi primer punto. Segundo punto, y relacionado. El material empírico que hemos generado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos muestra preliminarmente que el discurso normativo del mérito interactúa de manera más o menos permanente y más o menos inseparable con otros dos criterios normativos. Por una parte, el criterio de necesidad, la noción de que las recompensas al esfuerzo deben facilitar recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. El problema no es, en este caso, la diferencia de ingresos, que en muchos casos el discurso normativo justifica o al menos no condena, sino la imposibilidad de sostener la propia vida. El criterio normativo de necesidad pone así, o parece poner, un piso a la operación del criterio meritocrático. Nadie que trabaje merece ganar menos que un piso socialmente acordado. Ese piso casualmente parece ser de 400.000 pesos hoy día en Chile. Si uno pregunta cuál debiese ser el salario mínimo, a lo largo de la escala socioeconómica, a lo largo de la escala de educación y a lo largo de categorías de clase ocupacional, la mediana de la respuesta son 400.000 pesos, que coincide con lo planteado, por ejemplo, por Monseñor Goig en marzo, a propósito del salario ético, y además coincide con la línea de pobreza para un hogar de 4 personas en la última Cacen. Ese es como parece ser el piso. Se demanda en breve menos vulnerabilidad, siempre que no se anulen las diferencias que los diferenciales de esfuerzo justifican. En ese sentido, en principio, mérito y universalismo de políticas públicas, por ejemplo, no necesariamente se contraponen, porque las políticas públicas se hacen cargo de este piso. Por otra parte, el criterio del mérito interactúa con el criterio del buen trato. Hoy existe una demanda intensa por una horizontalidad en el trato social. Aquí la referencia es Katia Araujo y Danilo Martuchelli. Todos somos iguales en dignidad y derechos y no hay diferencia socioeconómica que justifique pasar
en la interacción por sobre esta igualdad de dignidades. En ese sentido, los bajos salarios son leídos no solo como recompensas más o menos adecuadas al propio mérito, sino potencialmente como afrentas a la dignidad. Se habla de sueldos indignos. Se leen como maltrato. Si el bajo salario, que es una característica estructural del mercado laboral chileno, es leído además como una falta de reconocimiento al mérito, la afrenta es doble. No solo es un sueldo indigno, sino que es además menos de lo que merezco porque no se reconoce mi esfuerzo. Estos tres criterios normativos, mérito, necesidad y trato, aparecen en nuestro material como una tríada, una trenza muy apretada en el discurso, tanto en las entrevistas biográficas como en los grupos de discusión. Hay un cuarto criterio que aparece en la literatura, particularmente en la literatura francesa, que es el criterio de solidaridad, como búsqueda, entendida como búsqueda del bien común, pero no me voy a meter en eso porque además no aparece en el material. Tercer punto, de 3. Un par de reflexiones respecto de cómo se despliega el discurso del mérito en nuestro material. El discurso del mérito se despliega entonces de más de una manera, eso es lo que anticipa esta frase. Primero, el discurso del mérito se utiliza para estructurar los relatos sobre la propia biografía, desde una perspectiva eminentemente individual. Las historias personales se suelen elaborar en torno a la importancia del esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de no dejarse tentar por las recompensas fáciles. Esto ya se ha elaborado intergeneracionalmente entre las clases medias consolidadas y las clases medias altas a partir de la historia de los padres o de los abuelos. Yo nací en una buena posición y me he mantenido ahí, pero mi padre o mi abuelo partió de abajo y a punta de esfuerzo y mérito llegó arriba y permitió que yo partiera ahí. O bien se elaboran intrageneracionalmente entre aquellos con movilidad ascendente a partir de la propia posición comparada con la posición de partida en la infancia o juventud. Este mismo discurso biográfico se utiliza para estigmatizar a aquellos que no lograron salir de la situación de pobreza, subrayando la falta de esfuerzo, de voluntad, de visión de aquellos que, entre comillas, se quedaron pegados. Es una meritocracia que se muestra individualista y estigmatizante, que apunta a una noción de desigualdad merecida, que celebra la diferenciación, incluso la desigualdad, cuando es el mérito el que la funda. Por otra parte, sin embargo, el discurso del mérito se enarbola también como una crítica social, siempre que es utilizado para contrastar un horizonte normativo de igualdad de oportunidades y acceso con los privilegios y actitudes de los grupos altos, quienes están, entre comillas, asegurados en sus posiciones, a las cuales no se puede acceder desde abajo, por más esfuerzo y talento que se despliegue. Es también una herramienta para criticar el uso del pituto, que se percibe universal, y el uso de los apellidos y de la comillas cuna de oro de parte de los ricos, lo que les permite, especialmente a los jóvenes de estos grupos, saltarse la fila de aquellos que llevan esperando años a que se les reconozca su esfuerzo. Se utiliza también para elaborar una crítica profunda y muy aguda a la figura de los políticos, y de eso podemos hablar en la discusión si quieren. Esta meritocracia crítica permite fundar una demanda social no ya desde la identidad colectiva ligada a una posición estable, sino eminentemente desde una biografía individual organizada en torno a la idea de movilidad. Y aquí las referencias son los Rosanvallon y Duvet, que son un par de autores franceses. Nuestra evidencia es consistente con lo que ellos plantean. Finalmente, y pese a estas trabas detectadas en la realidad social, el fuerte arraigo del discurso meritocrático en las credenciales educativas permite poner un horizonte realista y alcanzable a las crecientes expectativas de movilidad social. Particularmente este horizonte se pone en la figura del profesional. Todos queremos llegar a ser profesionales y los que admiten que ya no lo fueron por circunstancias de la vida ponen sus esperanzas en los hijos o incluso, si los hijos no cumplen, en los nietos. Esta meritocracia credencialista dota de una fuerte legitimación a la desigualdad observada. Está bien que los profesionales ganen más, incluso mucho más que quienes no son profesionales, porque se esforzaron para llegar a serlo, con independencia incluso de su origen. Y todos, especialmente los hijos, pueden llegar a serlo. Es una presuposición normativa de cómo funciona el mundo, pero que se sustenta en la experiencia doble, primero, de que la mayoría de la población tiene una baja educación y malos salarios, a la vez que las nuevas generaciones más educadas ganan más que sus padres o sus abuelos. Esta meritocracia credencialista refuerza la idea de la meritocracia individualista y estigmatizante, el que no lo logra es porque no quiere, a la vez que choca con el criterio de realidad de
la meritocracia crítica, porque denuncia que todos podemos llegar a ser profesionales, pero hay profesionales y profesionales, y el ascenso tiene un techo, que es el piso de la clase más rica. El resto son digresiones normativas, pero solo quiero apuntar finalmente que la discusión normativa me lleva a decir que modificar los criterios de asignación de personas a posiciones sociales, o sea, los sistemas de estratificación social, parece más fácil que modificar la estructura de recompensas de dichas posiciones. Estructuras que se suelen considerar en nuestros estudios como exógenas, como dadas. El mérito como criterio normativo es, en otras palabras, un hecho social que parece más modificable que la estructura social misma, por lo que bien vale el esfuerzo de intentar entenderlo en su estructura y en sus consecuencias. Celebro por lo mismo, una vez más, el esfuerzo de Juan Carlos y sus colegas. Estaremos esperando su libro al final del Fondesit de manera ansiosa. Dejo hasta aquí mis disquisiciones y abro el micrófono. Espero que tengamos una muy buena conversación y gracias, Juan Carlos, de nuevo por la invitación.